Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con las matemáticas y hoy vamos a ver el teorema de Tales. Vamos a hablar primero de semejanza de triángulos, luego vamos a ver el teorema de Tales de una forma sencillita y luego vamos a ver el teorema de Tales tal como hay que explicarlo, ¿de acuerdo? Y en los vídeos siguientes pues haremos ejercicios del teorema de Tales, ¿de acuerdo? Pues venga, no vamos a perder tiempo y vamos a empezar ya. Como acabo de decir hace un segundito, para poder explicar el teorema de Tales, lo primero que necesitamos es conocer el concepto de semejanza, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de semejanza? Pues lo tenéis ahí escrito. Como sabéis, yo siempre os pongo la teoría aquí escrita para que la podáis ver en cualquier momento. Pues semejanza. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Si aplicamos esto a triángulos, que es a lo que lo vamos a aplicar, por lo menos al principio, pues dos triángulos son semejantes cuando los ángulos son iguales o cuando las longitudes de los segmentos correspondientes en las figuras semejantes son proporcionales. La razón de proporcionalidad se llama razón de semejanza. Esto obviamente la mejor forma de verlo es con un ejemplo. Y el ejemplo lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Y uno es más pequeñito y otro es mucho más grande. ¿Cómo podemos saber si estos dos triángulos son semejantes? Acabamos de decir que se tiene que cumplir que todos los ángulos son iguales. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, que esto es de 90 grados, y aquí hay otro ángulo, ¿verdad? Y aquí, aquí y aquí. Pues los ángulos tienen que ser iguales. Pero a mí, fijaros, lo que me dan aquí son las longitudes de los lados. Entonces me tengo que ir a la siguiente condición de semejanza, que te dice las longitudes de los segmentos correspondientes, por ejemplo, la longitud de este lado y este lado, pero se habla de correspondiente, o la longitud de este lado y de este lado, o la longitud de este lado, la hipotenusa, y de este otro lado, ¿vale? A eso es lo que se está refiriendo aquí cuando dice las longitudes de los segmentos correspondientes. Tengo que comprar este con este, no voy a comparar este con la hipotenusa, ¿vale? Bien, pues las longitudes de los segmentos correspondientes en las figuras semejantes, en esta y esta, son proporcionales. Y la razón de proporcionalidad se llama razón de semejanza. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Pues que si yo divido este lado entre este, me tiene que dar un número. Si las figuras, en este caso los triángulos, son semejantes, si divido este lado entre este, me debe de dar el mismo número. Y si divido este lado entre este, me debe de dar el mismo número. Cuando eso se cumple, es cuando podemos decir que las figuras son semejantes. Aquí he hecho los cálculos, lo tenéis aquí abajo. Si yo divido este lado con su correspondiente, 6 dividido entre 3, me sale 2. Pero es que si divido la hipotenusa del triángulo grande con la hipotenusa de la otra triángulo, que quiero comprobar si es semejante, pues resulta que 7 entre 14 entre 7 también me sale 2. Y si divido este lado entre su semejante, me queda 12 partido de 6 y también me sale 2. Luego, este triángulo y este triángulo son semejantes. Como ya acabo de demostrar con esta segunda condición de proporcionalidad que los dos triángulos son semejantes, ya también se me va a cumplir que los ángulos son iguales. O sea, este ángulo y este ángulo es evidente, el de 90 grados. Pero como acabo de demostrar que son semejantes, este ángulo y su ángulo correspondiente también será igual. Vamos a suponer que es 45, pues 45 grados. Y este ángulo también debe de ser igual. Y si suponemos que vale 45, pues 45 grados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el teorema de Tales, primero de una forma fácil. El teorema de Tales te viene a decir, si en un triángulo ABC, trazamos una línea paralela a cualquiera de sus lados, obtenemos un nuevo triángulo semejante al triángulo inicial. O sea, aquí tengo un triángulo ABC, triángulo grande. Y ahora he trazado una línea paralela a este lado y he obtenido ahora un nuevo triangulito pequeño. ¿De acuerdo? Pues el teorema de Tales me dice
que este triángulo pequeñito es semejante a este triángulo grande. Hay muchas formas de verlo. Una es estudiando las longitudes de los lados, porque ya hemos dicho que si los triángulos semejantes, sus lados tienen que ser proporcionales. Pero también, si los triángulos son semejantes, los ángulos tienen que ser iguales. Y entonces, fijaros, este angulito de aquí, me ha salido muy pequeño, es de 90 grados. Y este ángulo de aquí es de 90 grados. Luego, este ángulo en el triángulo grande y este ángulo en el triángulo pequeño son iguales. Ya tengo primera coincidencia, ya tengo dos ángulos iguales. Este ángulo de aquí pertenece a los dos triángulos. Luego pertenece al triángulo grande y pertenece al triángulo pequeño. Luego también son iguales, ¿no? Luego ya tengo estos dos ángulos iguales. Y este ángulo, como pertenece a los dos, también son iguales. Y como los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, este ángulo y este ángulo también tienen que ser iguales. O sea, si a este ángulo lo llamo alfa, a este lo llamo beta y a este lo llamo gamma, esto también sería gamma, pues alfa más beta más gamma tienen que sumar 180 grados. En un triángulo los tres ángulos siempre suman 180 grados. Si este es igual en los dos y este es igual en los dos, pues este también tiene que ser igual en los dos. Porque si este es un mismo número, este es el mismo número, este número tiene que ser el mismo en los dos para que al sumarlo sumen 180 grados. Bien, he dibujado más triángulos. En este caso tenemos, teóricamente, aunque están hechos a ojo, un triángulo A, B y C, y ahora he trazado una línea paralela a la hipotenusa, que es A', C'. Este triángulo, vamos a pintarlo, este triángulo pequeño y el triángulo grande también tienen que ser semejantes, ¿vale? También tienen que ser semejantes, porque lo he obtenido pintando una línea paralela a la línea BC y he obtenido otra línea que la he llamado A'C'. Aunque yo creo que hubiera sido más razonable llamarlo B'C', ¿vale? Bien. Y el último, que me ha salido más pequeño, pero he intentado que sea igual, lo hemos hecho trazando una línea paralela al lado AB, A'B'. Bueno, pues el triángulo grande y el triángulo pequeño, insisto, es este, también son triángulos semejantes, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que me dice el teorema de Tales, versión fácil. Si en un triángulo ABC trazamos una línea paralela a cualquiera de sus lados, obtendremos un nuevo triángulo semejante al triángulo inicial. Estos se llaman triángulos en posición de Tales, ¿vale? Son tres triángulos en posición de Tales. Y ahora vamos a ver el teorema de Tales, ya de forma general, ¿vale? Lo tenemos aquí abajo. Teorema de Tales. Si las rectas A, B y C, A, B y C, ¿vale? Son paralelas. A, B y C son paralelas. Yo creo que sí, que más o menos me han salido paralelas. Y cortan a otras dos rectas, R, que es esta, y S. Entonces, los segmentos que determinan en ellas son proporcionales. Los segmentos serán AB, este es un trocito, este primer segmento, BC, este es otro segmento. Incluso si aquí pongo el 0, pues 0A sería otro segmento, ¿vale? Bien, pues repito, lo que me dice es que si las rectas A, B y C, que son paralelas, cortan otras dos rectas, R y S, entonces los segmentos que determinan entre ellas son proporcionales. O sea, que este tramito, este trocito, es proporcional a este y es proporcional a este, ¿vale? Son proporcionales. ¿Qué significa que son proporcionales? Que cuando divido uno entre otro me va a salir el mismo número. Bien, y esto, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la fórmula del teorema de Tales? Pues AB, con la rayita encima indicamos
el segmento AB, este trocito, partido de BC, este trocito, va a ser igual a este trocito, A', B', dividido entre este otro trocito, B', C'. Esta es la formulita del teorema de Tales. Que también, como esto lo puedo multiplicar en cruz, me puede quedar AB, el segmento AB partido del segmento A', B', será igual a segmento BC partido del segmento B', C'. ¿Vale? En definitiva, lo que me viene a decir es que estas distancias, estas longitudes, mantienen la misma proporcionalidad, ¿vale? O sea, si yo aquí a esto le pongo números, pues me va a salir siempre el mismo número al dividir. Imaginaros que me sale 2. Pues AB partido de A', B', 2. BC partido de B', C', también me tendría que dar 2. ¿De acuerdo? Nos podemos inventar los números si lo entendéis mejor con números. Imaginaros que este tramito vale 2 y que este tramito vale 4. ¿Vale? Y ahora vamos a imaginarnos que este tramito vale 6 y este vale 12. Estoy inventando los números, ¿vale? Pues, ¿qué me está diciendo el teorema de Tales? Que vamos a dividir el más grande entre el más pequeño, ¿vale? Siempre le puedo dar la vuelta. Que 4 partido de 2 es igual a 12 partido de 6. Y es igual a 2. ¿Vale? 4 entre 2 es 2 y 2 entre 6 es 2. ¿Vale? Y eso es lo que veremos en los próximos vídeos, donde subiré ejercicios con el teorema de Tales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.